donaciones, sus ofrendas nos han bendecido para nosotros poder bendecir a otros en este día. Y sabemos que hay una bendición grande de Dios moviéndose. Porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Aleluya. Y si hay algo que bendice es cuando tú das, cuando tú compartes, cuando tú extiendes la mano, amiga. Aleluya. Nosotros somos la mano de Dios en esta tierra. Y sabemos que no somos los únicos que lo hacen. Pero hoy nos toca a nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y lo hacemos con mucho agradecimiento. Porque no quedan días en esta tierra para pagarle a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. Oye, estamos aquí de gratis. Dios ha sido bueno. Nos ha ayudado. Un día estábamos sin fe y sin esperanza. Un día no teníamos una razón para hacer las cosas, pero hoy sí tenemos razones de sobra. Y le doy gloria a Dios. Por tanto, excusamos al hermano Kendo, el director del ministerio, que está en Tampa, Florida. Como que está viajando mucho el hermano, gloria a Dios. Llega hoy a las 6, gloria sea el nombre del Señor. Así que estaremos, ¿verdad?, pendiente a él para que llegue con bien. Y le damos gracias al Señor por este día maravilloso. Entiendo que ya el predicador está por aquí, ¿verdad, pastor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? El pastor ha soltado la media batería, la soltó en esa esquina ahí, de la energía de él. Gloria a Dios, le queda media. Pero con esa media y la fe que usted ponga, vamos a terminar este culto hoy. ¿Qué usted cree, pastor? En el nombre del Señor, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristeza. Oye, Margarita, qué bien. Cuando te vi allá atrás, yo dije, oye, no aguantó y vino como quiera. Es que cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Dejo con ustedes al pastor Eliezer con el mensaje, ¿verdad?, y la palabra en esta mañana. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, amados. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos que poco a poco se van conectando. Gloria a Jesús. En esta hora le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por cada uno de ustedes y por la oportunidad que el Señor nos da, ¿verdad?, de abrir nuestros ojitos un día más. Y qué bueno, ¿verdad?, que el Señor nos permite vivir el día de hoy, porque el día de mañana está en sus manos. Amén. Y ya nosotros vivimos el día de ayer, gloria a Jesús. Así que en esta mañana, gloria a Jesús, ¿verdad?, tengo una palabra, gloria a Jesús, que el Señor siempre pone en el corazón y me da a entender también en mi vida, gloria a Jesús, que lo primero de todas las cosas es tener siempre el nombre de Jesús presente en alto delante de nosotros. Y mientras uno busca, gloria a Jesús, en la palabra del Señor, uno siempre, ¿verdad?, le da las gracias, porque siempre nos hace entender, ¿no? Y seguimos aprendiendo de su palabra, gloria a Jesús, y nos reflejamos, ¿ok? Porque esto es, usted abra la palabra del Señor y es como un espejo, ¿ok? Porque eso como que rebota, como que dice, wow, espérate, yo como que estoy aquí, como que me falta esto, que tengo que caminar hacia allá, tengo que arreglar esto, tengo que, gloria a Jesús, hay que hacer muchas cosas, amén. Y en esta mañana, gloria a Jesús, hay una palabra, un versículo
que me llega, ¿verdad? A mi espíritu también, gloria a Jesús. Y como tema, pues le puse, ¿verdad? Que el consejo de Jehová permanecerá. Y se encuentra en Proverbios 19:21, gloria a Jesús. Que este versículo dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Gloria a Jesús. Y entonces no puedo dejar pasar siempre lo que nosotros estamos viendo todos los días. Y usted dirá, contra, ¿por qué el pastor siempre está repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo? Pero es algo que debemos de tener mucha cautela, ¿ok? Y mucho cuidado. Primeramente, ¿verdad? Cuidar siempre lo que entra por estos ojitos, ¿ok? Estos proyectores, gloria a Jesús. Lo que entra por nuestros oídos, gloria a Dios. Lo que nosotros dejamos o permitimos, ¿verdad? Que entre a nuestro corazón. O todas aquellas cosas que nosotros comenzamos a maquinar en esta computadora, gloria a Jesús, en nuestra mente. Amén. Y no puedo dejar pasar por alto todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. ¿Ok? Estamos en estos tiempos donde escuchamos de todo. Y escuchamos hasta lo que no deberíamos de escuchar. ¿Ok? Escuchamos de todo y hasta lo que no deberíamos escuchar. Amén. Y sobre todas las cosas que nosotros estamos escuchando, hay algo que me sigue impresionando. Y dentro de todos los filósofos que hay, porque ¿verdad? Todos somos filósofos, me impresiona que cada vez hay como que más escasez de la verdad. Y lo he mencionado antes, nosotros estamos rodeados, estamos en un tiempo donde se ha levantado o hemos alcanzado unas cifras bien altas de predicadores, una cifra bien alta de apóstoles, una cifra bien alta de profetas, ¿ok? Estamos como que en la cúspide, estamos en la cima más alta, somos la isla y el mundo más bendecido, porque se ha levantado mucho, ¿verdad? A todo a nuestro alrededor. Se levantan muchas conferencias. Wow, usted ve, tacho, los podcasts están por mire a 100 por chavo, como dicen por ahí. ¿Ok? ¿A cuánto le gustan los podcasts? Yo no veo mucho podcast. ¿Ok? Pero de vez en cuando, pues, si dura menos de 5 minutos, quizás pueda ver qué está pasando, ¿verdad? Y chévere. Pero no podemos descartar todo el tiempo que nosotros estamos, ¿verdad? También consumiendo, o gastando nuestro tiempo en las redes sociales, ¿ok? Y ahí no necesitamos las noticias porque todo está ahí. A muchos quizás ya no les hace falta ir a la iglesia porque todo está ahí. Ya a muchos no les interesa o quizás no quieren ni cargar la Biblia porque también la tenemos ahí. Muchos quizás ya no nos hace falta ni darnos un viaje para ver a nuestros seres queridos o amistades, porque nada, solamente prendemos la cámara, hacemos una llamada y lo tenemos ahí. Todo está al alcance de la mano. ¿Ok? No podemos descartar esto. Y no podemos descartar todos los maestros que se han levantado
Hay muchos maestros, hay muchas personas enseñando. Y cada vez escasea la verdad. Cada semana, pues, aparece una nueva interpretación. Cada semana aparece una corriente nueva. Cada semana aparece una nueva experiencia espiritual. Cada semana, cada día aparece un lenguaje nuevo. Aparecen doctrinas nuevas que prometen llevar a la iglesia a otro nivel. Y cada vez tenemos más escasez de la verdad. ¿Ok? Y cada vez escasea o disminuye la exposición fiel de las escrituras. ¿Ok? La Biblia es bien clara. Ni me quites ni me añadas. ¿Ok? Sencillo. Estamos viviendo y estamos en un tiempo donde muchos creyentes conocen mejor las frases de un predicador que las palabras de Cristo. ¿Ok? Se citan más experiencias de versículos. Se defiende más una corriente doctrinal que el contexto de la Biblia. Y cuando, amados, eso ocurre, dejamos de depender de la palabra de Dios para depender del pensamiento humano. Pero Dios nunca llamó a la iglesia a seguir pensamientos humanos. Escúchame bien. Dios nunca llamó a la iglesia a seguir pensamientos humanos. Dios llamó a la iglesia a permanecer en su palabra. No te salgas de aquí. Todo está escrito. Isaías lo declaró casi 3000 años. En Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, amados, no importa quién esté predicando, no importa cuán famoso sea el que esté predicando, no importa cuántos seguidores tenga el más famoso de los predicadores, no importa cuántos milagros se esté adjudicando o diga hacer, si no habla conforme a la palabra de Dios, Dios dice que no hay luz en él. ¿Por qué? Porque solamente existe una verdad absoluta y es la palabra de Dios. Y precisamente de eso habla Proverbios 19. No está comparando dos opiniones, está comparando dos autoridades, gloria a Jesús, los pensamientos del hombre contra el consejo eterno de Dios. ¿Ok? Y solamente uno permanece, gloria a Jesús. ¿Qué significa el consejo de Jehová? La palabra consejo no significa una sugerencia. En hebreo significa propósito, decreto, determinación, plan eterno. Así que es decir que Dios no está improvisando, Dios no improvisa, Dios no cambia de parecer porque el hombre cambió. Dios es el mismo, amén. Así que Dios no necesita corregir su plan. Así que lo que Dios declaró, en lo que Dios dijo desde la eternidad, se va a cumplir, se cumplirá. Por eso vemos que Salomón dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos, ok, no dice poco, muchos pensamientos. Porque el hombre le gusta pensar, al hombre le gusta filosofar, al hombre le gusta interpretar, al hombre le gusta crear, ok, al hombre le gusta discutir, aleluya. ¿Sabes qué? Pero al final de las cosas,
solo permanece uno. ¿Cuál es? El consejo de Jehová. Aleluya. Así que la primera vez que el hombre desafió el consejo de Dios, lo vemos en Génesis 11. Los hombres dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre. Génesis 11:4. Y observemos, ¿verdad?, cuántas veces aparece esta palabra. Dice hagamos, dice edifiquemos, dice levantemos. Amén. Y era una humanidad convencida de que podía construir un mundo sin Dios. Querían llegar al cielo por sus propios medios. Querían hacerse un nombre. Querían de independencia. Pero Dios descendió y en un momento confundió sus lenguas. Los dispersó. ¿Por qué? Porque el hombre jamás podrá construir un reino paralelo al reino de Dios. Amén. Nosotros podemos ver en la palabra del Señor que Babel cayó, el consejo de Jehová permaneció. Y hoy seguimos viendo, amados, hoy seguimos viendo una Babel moderna. Aleluya. El hombre sigue creyendo que puede redefinir el matrimonio. El hombre sigue creyendo que puede redefinir la familia, que puede redefinir el pecado, que puede redefinir quién es Dios. Amado, pero ninguna filosofía cambiará jamás el decreto de Dios. Nosotros podemos ver un ejemplo en la palabra del Señor con este personaje Ahitofel. Ahitofel, uno de los hombres más inteligentes de Israel, ¿ok? La Biblia dice en 2 de Samuel 16:23, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Sencillo. Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Y Dios respondió, 2 de Samuel 17:14, Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. Y vamos a observar esto rapidito. No dice que el consejo de Ahitofel era malo, era acertado, era brillante, era inteligente, pero Dios decidió frustrarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Gloria a Jesús. Porque el pensamiento más brillante del hombre nunca estará por encima del consejo eterno de Dios. Amado, y esto sigue pasando hoy, esto está pasando hoy. Hay hombres muy inteligentes, ¿ok? Hay grandes teólogos, hay grandes filósofos, hay grandes científicos. Pero, amados, la inteligencia jamás sustituirá la autoridad de Dios, ¿ok? Veamos otro ejemplo, Balaam. Balac pensó que podía cambiar el propósito de Dios. Vio a Israel acercarse y en lugar de buscar a Dios, al Dios verdadero, buscó la manera de destruir al pueblo mediante una maldición. Mandó a llamar a Balaam, levantó altares, ofreció sacrificio y gastó riquezas creyendo que el dinero, ¿verdad?, y una maldición podrían alterar el plan de Dios. Pero mira qué bonito. Balaam terminó diciendo, en número 23:20, he aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Aleluya, qué declaración, ¿verdad? Así que, amados, nosotros vemos que ni el dinero, ni la política, ni la brujería, ni la maldad van a poder revocar aquello que Dios
dijo aquello que Dios decretó. Así que cuando Dios habla, amados, toca la creación, toda la creación guarda silencio, ¿ok? La cruz, aquí, ¿verdad? Aquí está el centro de toda la Biblia, ¿ok? La cruz. Todos pensaban tener el control. Judas tenía un plan, Caifás tenía un plan, Pilato tenía un plan, Herodes tenía un plan, los soldados tenían un plan, hasta Satanás pensaba que tenía un plan y creyó haber vencido, ¿ok? Así que nosotros vemos en Pedro, ¿verdad? Pedro dice en Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Así que nosotros vemos que la cruz no fue un accidente. La cruz no fue un fracaso. La cruz no fue un plan B, ¿ok? Fue el decreto eterno de Dios antes de la fundación del mundo. Y mientras los hombres pensaban que eliminaban al Hijo, escucha bien, Dios estaba salvando al mundo. Y aquí en Proverbios 19 alcanza su máxima expresión. O sea, los pensamientos del hombre contra el consejo de Jehová. Aleluya. ¿Y sabes quién permaneció? El consejo de Jehová. Y hoy el espíritu de Babel sigue vivo. El hombre quiere seguir diciendo, yo pienso. El hombre quiere seguir diciendo, yo creo. El hombre quiere seguir diciendo, para mí. Así que la Biblia quiso decir, no. La palabra, ¿verdad? O la pregunta nunca será, ¿qué pienso yo? La pregunta nunca debería salir de nosotros, ¿qué pienso yo? Para mí esto quiere decir, o yo creo que la interpretación correcta de esto, la pregunta siempre debería ser, ¿qué dijo Dios? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué dijo Dios? Porque cuando nuestra opinión contradice la Escritura, el equivocado nunca será Dios. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Y todo pasa, amado. El gobierno va a pasar, las modas van a pasar, los movimientos van a pasar, los imperios van a pasar, los predicadores van a pasar, las redes sociales van a pasar. Pero ¿sabes qué? Que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Aleluya. Gloria a Jesús. Así que el consejo eterno de Dios tiene un nombre. ¿Sabes cuál es? Jesucristo. Aleluya. Hasta en este momento, amado, hasta en este momento hemos visto que Babel cayó. Vimos que el consejo de Ahitofel fue frustrado. Vimos que Balaam no pudo maldecir lo que Dios había bendecido. Que los planes de los hombres nunca pudieron cambiar el propósito eterno de Dios. Pero todavía falta responder una pregunta. ¿Cuál es ese consejo eterno que permanece? Porque Proverbios no dice simplemente que Dios tiene un consejo. La Biblia completa, amado, nos revela cuál es ese consejo. Y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ok? Existe solo un plan que atraviesa toda la historia, ¿ok? Cristo ya estaba en el consejo del Padre. Estaba antes del consejo del Padre, antes que Abraham fuera llamado.
Cristo ya estaba en el propósito eterno de Dios antes de que David fuera rey. Cristo ya era el rey prometido antes de que el mundo existiera. El Padre ya había determinado glorificar a su Hijo. Por eso Pedro escribe en primera de Pedro 1, 19, 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aleluya. Eso estaba ya calculado. Aleluya. Santo. Entonces nosotros, ¿verdad? Vamos a observar cuidadosamente. Cristo no apareció cuando nació en Belén. Cristo no fue un plan de emergencia después del pecado de Adán. Así que la cruz nunca, como dije ahorita, nunca fue un accidente. Fue el consejo eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y eso significa, amados, que antes de la fundación, ¿verdad? Eso significa que cuando Adán cayó, Dios no improvisó. Cuando Israel fracasó, Dios no improvisó. Cuando Judá traicionó, Dios no improvisó, amados. Cuando Pilato firmó la sentencia, Dios no improvisó. Así que todo estaba dentro del consejo eterno de Jehová. Por eso Pedro predicó el día del Pentecostés en Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Aleluya. Amados, los hombres estaban pensando que habían acabado con Jesús, pero en realidad estaban cumpliendo el plan eterno del Padre. Así que Satanás creyó haber ganado. El Sanedrín creyó haber vencido. Pilato creyó haber terminado con el problema. Pero, amados, 3 días después, la tumba estaba vacía. Aleluya. Cuando todos pensaban que ya habían terminado, que ya habían cancelado el propósito, 3 días después, Jesús venció. La tumba estaba vacía. No lo encontraron. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Por qué? Amados, sencillamente porque nadie en esta tierra va a poder detener lo que Dios decretó. Nadie, ¿ok? Nosotros podemos ver que la resurrección fue la declaración pública de que el consejo de Jehová jamás puede ser frustrado. Entonces, nosotros podemos comprender este versículo que leímos desde un principio de Proverbios 19:21. No solamente habla de los gobiernos, de reyes o decisiones humanas. Habla del evangelio, habla del reino, habla de Cristo. Toda la historia avanza hacia Él, gloria a Jesús. Y el final de la historia ya fue escrito, gloria a Jesús. Entonces, seguimos viendo que hoy, en el día de hoy, que hoy es domingo. ¿Domingo qué? Domingo 19. Estamos en el presente. No vivimos en el pasado, tampoco estamos viviendo en el futuro. Estamos viviendo el hoy, el ahora. Todavía hay gente que puede y sigue pensando que tienen la autoridad y el poder de controlar el mundo. Aleluya. Vemos que las naciones hacen leyes, los gobiernos cambian principios, las filosofías intentan redefinir la verdad.
que la inteligencia artificial está avanzando, que la tecnología parece dominar la humanidad. Gloria a Jesús. Pero me detengo ahí. La tecnología parece dominar la humanidad. Hay que hacer un paréntesis. Porque parece que sí está dominando la humanidad. Parece, pero no, ¿ok? Parece, pero no. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que tenemos que estar enfocados. Por eso es que tenemos que seguir aquí metidos en la palabra del Señor, abrazando esta palabra, estudiando la palabra del Señor, retirándonos con el Señor. Amén. Porque muchos piensan que el futuro depende de las decisiones políticas. Que depende de la economía o de todo lo que pasa científicamente. Pero la palabra del Señor dice otra cosa. Que el futuro no le pertenece al hombre. El futuro le pertenece a Cristo. Aleluya. Juan vio ese futuro en Apocalipsis 19, del 11 en adelante. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Qué poderoso lo que estaba viendo Juan. Así que no aparece en lo que Juan estaba viendo no era que venía un presidente en un caballo, ni que venía un filósofo por ahí, ¿verdad? No parece un imperio, no parece, ¿verdad?, que venga un líder religioso. Aparece Cristo. Porque toda la historia, amado, le pertenece a Cristo. Aleluya. ¿Y sabes qué? Y se cumplirá completamente. Y yo lo creo así. Yo quiero que usted siga creyendo conmigo, gloria a Jesús, que la palabra del Señor se va a seguir cumpliendo. Gloria a Jesús. Proverbios 19, 21. Ese día desaparecerán todas las ideologías. Ese día desaparecerá toda la falsa doctrina. Ese día desaparecerá toda la falsa religión. Ese día desaparecerá la soberbia intelectual. Ese día, cuando llegue ese día, desaparecerá toda la filosofía humana. Aleluya. Ese día desaparecerá toda la gloria del hombre y solamente permanecerá una voz, la del Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces se cumplirá lo que dice Pablo, lo que Pablo anunció. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas, ¿ok?, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Gloria a Jesús. Dice que no algunos van a doblar sus rodillas. Dice que todos doblarán sus rodillas. Aleluya. Para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Alabado Cristo. Wow. Y esto no es para algunos pocos.
dice para todos. Dice que confesará. Así que los que hoy seguimos adorando a Dios voluntariamente, lo haremos con gozo y plenitud desde nuestros corazones. Y los que lo rechazan hoy, reconocerán en aquel día quién verdaderamente es Dios. Así que nosotros no perdemos si seguimos este camino, pero si nos salimos de él, lo perdemos todo. Gloria a Jesús. Ese día nadie discutirá la autoridad de la palabra. Ese día nadie va a corregir o corregirá las escrituras. Ese día nadie dirá, yo interpreto diferente. Y nadie va a poder defender su sistema por encima del evangelio. Y toda la creación reconocerá una sola verdad: que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Así que hoy podemos ver a Juan, Pedro, gratitud, tirándose y despellejándose los unos a los otros. Pero yo le digo a Cántico de Victoria en esta mañana: mantente firme dentro de la verdad de la palabra de Dios. Aleluya. Mantente en el firmamento, mantente en el fundamento en esta mañana. Gloria a Jesús. Mantente, gloria a Jesús, creyendo que hay un solo camino, hay una sola verdad, y que nadie llega al Padre, aleluya, sino a través de su Hijo. Yo te entrego una palabra, gloria a Jesús, pero yo no te salvo. Se salva usted si quiere y si permanece. No hay otra. Yo te puedo enseñar el camino, pero está de parte de ti seguir por él o apartarte de él. No hay otra. No puedo añadirle más nada a lo que ya está escrito para sacarle un beneficio, ni para poder llenar la casa, porque la palabra es. Aleluya. Amados, en esta mañana yo te invito a que no sigamos persiguiendo la novedad. Sigamos viviendo y persiguiendo la verdad de la palabra. No construyamos, amados, no construyamos nuestra fe sobre hombres. La única autoridad la tiene Cristo. La única autoridad es Cristo. Vamos a construir sobre esa roca firme que es Cristo. No pongamos, amados, no pongamos nuestra confianza en las bonitas, buenas o las palabras elocuentes de un predicador. Porque mira que muchos saben hablar bonito. De verdad. Y hablan con una seguridad que se la cree hasta el mismo diablo.
Y yo me imagino que aquel dice, wow, pero este es de los míos. Sigue así, papá, dale, que yo no voy a tener que hacer nada. Se van a caer todos solitos. Aleluya. No sigamos construyendo en una corriente teológica o en una experiencia, ¿verdad? Que a muchos le llaman, ¿cómo te puedo decir? Bueno, ya me están escuchando, hay muchos que me deben de estar escuchando. Pero hay tantas palabras modernas y que queremos siempre estar en lo sobrenatural. El único sobrenatural aquí es Dios. Aquí aclarando esto. Aquí en Cántico de Victoria, no piense que se va a abrir un portal así, para que usted entre por él y llegue usted a la máxima espiritualidad. Gloria a Jesús. Ni va a encontrar una pirámide para yo poder subirlo y que siga subiendo de niveles por ahí para arriba. Eso no está escrito en la palabra del Señor. Pongamos nuestra confianza, amados. Y eso es otro tema, ¿sabe? Eso yo se lo voy a traer. Y nos vamos a ir por la palabra de Dios. ¿Ok? Tengo todas las palabritas enumeradas. Todas. Pongamos nuestra confianza en la palabra que fue inspirada por Dios. Suficiente para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. ¿Sabes por qué? Porque todos los hombres de esta tierra pasarán. Los ministerios pasarán. Las plataformas pasarán. Las modas pasarán. Gloria a Jesús. Los imperios se van a caer. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero el Cristo al que usted le sirve, que fue anunciado por los profetas, revelado en los evangelios, predicado por los apóstoles y exaltado en Apocalipsis, seguirá reinando por los siglos de los siglos. Gloria a Jesús. Y cuando ese último capítulo de la historia sea escrito, ya está escrito, pero tenemos que, porque la palabra le dice que todo ojo le verá. Todo ojo. No son los únicos aquellos que brincaron de nivel de pastores, arcángeles y querubines y todo eso. Todo ojo le verá. Cuando llegue ese día, no quedará en pie el pensamiento del hombre. Quedará en pie el consejo eterno de Jehová, manifestado plenamente en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Por los siglos de los siglos. Amén. Así que, amados, esta palabra recíbela en esta mañana. Gloria a Jesús. Recíbela, recíbela, recíbela. Porque ese día, cuando llegue y estemos usted y yo esperando, a menos que nos hayamos ido antes,
ese debate que se está viendo hoy en día se acabará. La Biblia nos sigue dando una advertencia y nos dice: cuídense, porque aún ustedes, los que están ahí sentaditos, podrían ser engañados. O sea que no estamos exentos. Que no nos coja un momento de vulnerabilidad y entre por nuestros oídos aquello que yo quiero escuchar, que entonces me va a motivar a mí a tomar una nueva dirección. Porque la única dirección es Cristo, es la palabra de Dios, no hay otra. Dice la palabra fielmente que el que predique otra cosa, que se vaya fuera de las escrituras de Dios, es anatema. Así que mi consejo es a todos aquellos intérpretes que regresen a las escrituras, se basen ahí y dejen de estar estirando esos versículos, porque hay una sola verdad. Un día se acabarán las denominaciones, porque todo lo que usted y yo estamos viendo, lo que experimentamos, lo construyó el hombre. Toda esta división lo construyó el hombre. Jesús, cuando caminaba en la tierra, iba a ofrecer sus mensajes. Toda la multitud se acercaba a escuchar el mensaje. Yo no vi nada allá adentro que decía: no, porque como tú perteneces a la denominación tal, pues quédate por allá porque tú tienes una doctrina diferente. Todo se trata de Cristo. Todo es para Él y por Él. Un día se acabarán los eruditos, ¿ok? Un día se acabará el orgullo humano. Porque ese día todos estaremos delante del mismo trono. No hay muchos tronos para las diferentes denominaciones. Ni hay un trono para los superpastores, los superapóstoles, los superprofetas. No hay otro trono para aquellos que quizás nunca aprendieron a leer y no pudieron escuchar, leer la palabra del Señor. Un solo trono. Y estaremos todos ahí en filita, delante del Dios vivo. Y ahí se cumplirá. Y voy a volver a repetir Filipenses del 9 al 11. Por lo cual, amados, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y que toda lengua
confiese, gloria a Jesús, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Ese día nadie va a decir, ¿viste? Yo tenía la razón. ¿Viste? Que mi interpretación fue mejor que la tuya. ¿Viste? Que mi interpretación estaba alineada con la palabra de Dios. ¿Viste? Que todo lo que yo prediqué, mira lo que resultó y mira cómo se llenó. Aleluya. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. El universo entero, amados, reconocerá lo que Salomón escribió hace más de 3000 años atrás. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que Dios siga bendiciendo esta poderosa palabra. Gloria a Jesús. Y te aconsejo, amados, que escudriñes, que disciernas y que todo lo que escuches lo pases por el filtro de la palabra. Aleluya. Que tengamos mucho cuidado con esa famosa frasecita, Dios te dijo o Dios dice así. Que tener mucho cuidado con eso. Usted tiene la palabra del Señor. Usted tiene una iglesia que no se ha salido de la senda antigua, que se mantiene en el fundamento de la palabra, que se mantiene en la verdad de la palabra y que cree que Jesucristo viene. No es Jesús solo. Eso es otro tema. Así que Cristo viene, que Cristo sana, que Cristo salva y que su palabra transforma y cambia al corazón más duro. Porque en un momento dado, aunque la misericordia de Jehová sea tan grande, cuando Él quiera que usted tenga una experiencia que impacte su corazón, prepárese. Porque Dios es un Dios de amor y lo que Él quiere es que nos mantengamos ahí, dentro de el redil, dentro del camino. Así que, amados, vamos a ponernos de pie. Gloria a Jesús, aleluya. Dios siga bendiciendo esta palabra. Dios bendiga a todos los hermanos que se conectaron. Gloria a Jesús. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Oraremos por ustedes. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Santo eres, Jesús. Gloria al Padre.